Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este precioso estudio titulado Obligaciones del Cristiano, en esta sección de la Carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando. Y Dios es bueno, que en su amor, en su misericordia, extiende siempre su mano y a través de su santa palabra nos guía por medio de su Santo Espíritu para tomar decisiones sabias, pero por supuesto siempre para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, pues todos los versículos que estamos estudiando son de la Biblia Reina Valera Revisada 1960, en la que le invito a que tenga usted ahí presente junto con su cuaderno, además de que haga usted dudas. Si tienen dudas, nos las haga saber a través de las redes sociales y con ello contestar siempre a través de la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros estemos estudiando, siempre teniendo nuestro devocional a diario. A más de eso, por supuesto, un estudio como este de la Carta a los Romanos, que toda la Biblia es importante, pero la Carta a los Romanos es como la columna vertebral del estudiante en relación y con relación a la fe, en donde aprendemos lo que la Biblia dice de gracia, lo que la Biblia dice de amor, de la seguridad de la salvación. Y santos hermanos en la fe, tenemos el momento hermoso y la libertad en Cristo Jesús de poder abrir la Biblia, y si tenemos ese corazón dispuesto, seguro el Espíritu Santo sigue hablando en nuestro corazón. Y ahí donde está usted, ya sea en el aula de clases, de estudio bíblico, o en algún hospital o en su propia casa, pues bueno, vamos a estudiar juntos. Y abramos la Biblia en la Carta a los Romanos en el capítulo 13. Y voy a dar lectura desde el verso 2 hasta el verso 5. Y bueno, pues si el Señor nos lo permite y si el tiempo que es gobernado y controlado por el Señor nos favorece, vamos a cubrir los 5 versículos, y si no, pues vamos a continuar estudiando. La idea es de que tengamos presente qué es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje escritural, le repito, para aplicarlo y siempre para la gloria del Señor. Muy bien, Romanos capítulo 13, versículo 2. La Biblia dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. Comenzamos a estudiar desde el versículo 2, en donde se ve una conclusión en relación al versículo 1, que por supuesto está enlazado al versículo 2, en donde ¿qué ocurre cuando hay oposición a la autoridad? Y vemos y nos enseña la palabra de Dios que se está resistiendo a Dios. Y de la misma manera nosotros, al ver este pasaje, nos damos cuenta que al resistirse a Dios hay una consecuencia, hay una condenación. Estudiamos que no significa la pérdida de salvación, pero sí que hay una consecuencia en este proceder. Y ahora, a partir de este versículo 3, vemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios estableció las autoridades y estas tienen una función principal. Y esa función principal es para que los gobernantes, llámese en las naciones, llámese en las iglesias, los obispos, o llámese en las familias o en la familia, el padre de familia, tiene una función principal. No es infundir temor, sino un orden, un comportamiento correcto delante de la sociedad y libre del temor. Y el resultado de hacer lo bueno, de vivir la palabra de Dios, es tener alabanza. Y no se refiere a alabanza de la sociedad, ni alabanza completamente del mundo, sino el reconocimiento, y muchas veces de ello, de las autoridades que han sido puestas por Dios, en reconocimiento de que se está haciendo lo correcto. Muy bien, a partir del versículo 4, mis amados hermanos en la fe, vemos el propósito del gobierno humano.
Y es precisamente como se titula el mensaje en este día: el propósito del gobierno humano. Para ello, yo le suplico que me siga de nuevo para leer el versículo 4 y vamos a trazar la palabra de Dios por lo menos en 4 partes, en 3 partes, corrijo, para ver frase por frase y qué es lo que el Espíritu Santo que nos dice con relación a los ministros, a los jueces, inclusive aquel que tiene autoridad dentro de una iglesia, al que tiene autoridad dentro de la familia. Muy bien, versículo 4 dice la Escritura: porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí podemos trazar la primera parte. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Segunda parte del versículo. Y la tercera parte del versículo está en la frase que dice: pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien. La frase primera que leímos en el versículo 4 y que dice: porque es servidor de Dios para tu bien, nos dice que un nuevo argumento se incorpora al anterior. 1. Las autoridades son servidores de Dios. Dios mío, no son cristianos, son servidores de Dios. Y literalmente se traduce diáconos suyos. Y esto es para ayudar a hacer lo que es bueno. Quiere decir que las autoridades están actuando en base al plan establecido por Dios para el mundo, que proviniendo de Él siempre tiene un objetivo y que es bueno. Dios establece a las autoridades, los gobiernos, ya sea el presidente de la República, el gobernador de un estado, el presidente o el alcalde de algún municipio o de alguna alcaldía, el diputado, el senador, Dios los puso. Oiga, pero votamos por él, Dios lo puso. Y en base a ese modelo que Dios ha establecido, estos se convierten no por el pueblo, sino por Dios, que ha establecido las autoridades, como diáconos, como servidores de Dios, sean cristianos o no sean cristianos, conozcan de Dios o no conozcan a Dios. Esto es muy interesante, mis amados hermanos en la fe, porque Dios, como soberano, delega el principio de autoridad en los gobiernos, y cada elemento en ejercicio de autoridad entre hombres es siervo de Dios en este sentido. Fíjese usted que en ocasiones, cuando en algún momento una persona le comparte de la palabra de Dios a algún gobernante, y pues me ha tocado pues verlo, que algún siervo de Dios le da el mensaje de Dios y le expresa la idea que las autoridades son puestas por Dios. Muchos dicen: pues entonces la voy a armar y entonces yo soy Dios como César. Bueno, es puesto por Dios. Dios no puede estar de acuerdo en algunas cosas en las que, o no es voluntad de Dios en algunas cosas que determina el gobierno humano, y que de la misma manera las hace en su parecer, pero a cada uno como siervo, como diácono, me refiero a los gobernantes, Dios les va a pedir cuentas. Llámese presidente de la República, alcalde, llámese también diácono de la iglesia, llámese a obispo, llámese padre de familia, a todos Dios va a pedir cuentas. ¿Y cuál es el propósito del servicio de este gobernante, de este juez, de esta autoridad? Dios mío, aquí podemos abarcar demasiado, mis amados hermanos en la fe, porque cuando escuchamos en algún momento que el juez fulano se vendió, tiene una autoridad superior sobre él, aunque él no lo sepa, y que se va a enfrentar. Se llama Jehová de los ejércitos. Que el licenciado fulano de tal, que es un magistrado, es el diputado fulano de tal del distrito mengano y perengano, es aquel el que está abusando del poder, tiene una autoridad superior, se llama Jehová de los ejércitos. Para eso vamos a estudiar más adelante que Él es el que va a vengar.
Él es el que va a tomar cartas en algún asunto en el terreno legal. ¿Cómo? Lo vamos a estudiar. Santos, el primer objeto del gobernante es alentar, estimular y habilitar todo lo necesario para que los gobernados puedan practicar el bien. Uno de los principales propósitos de que Dios ponga autoridades humanas, donde Dios delega a las autoridades humanas, gobernadores, magistrados, diputados, padres de familia, etcétera, etcétera, es para habilitar lo necesario y que el conciudadano, el ciudadano, el discípulo, el que está bajo de las autoridades, practique el bien. Y la función del correcto ejercicio de autoridad por los gobiernos permite una vida tranquila en el ejercicio de la piedad, tal como lo menciona Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ahora, dice el versículo 4, porque el servidor de Dios es para tu bien. Esto es muy importante e interesante, mis hermanos. Dios puso a las autoridades para nuestro bien. Y alguno podrá decir, ¿para nuestro bien? ¿Cómo? Si pasó esto, aquello y lo otro, y luego hubo esto, fraude, aparte de esto, aquello y lo otro. Bueno, mis amados hermanos, dice el versículo 4, continuamos leyendo. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. La segunda parte en la que nosotros encontramos esta porción escritural, la primera vemos que es un diácono, un servidor. ¿Por qué es servidor de Dios para tu bien? Es un diácono, es un servidor para nuestro bien, para fomentar primeramente el orden. 2, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos en la fe? El temor por la práctica del mal debiera tener que ver con el respeto a Dios. Acuérdate que la palabra temer no es miedo, sino es respeto. Muy bien, y debido a pero esto es muy interesante, porque si el pasaje escritural nos dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. A ver, ahí te va. Otra vez, si haces lo malo, teme. El temor está relacionado con el ejercicio de la autoridad legalmente establecida. Y Pablo dice que los magistrados, esto es, las autoridades, llevan espada. Literalmente se traduce, portan espada. Y es una ilustración de la autoridad suprema que pueden ejercer para infringir castigo a los malhechores. Ahí te va. Si el Espíritu Santo en la pluma de tercio al cual le dictó el apóstol Pablo le está diciendo, si estás haciendo malo, pues va a venir el temor. O sea, respeto, tranquilo. ¿Por qué? Te la dejo fácil. En todo el globo terráqueo, en todo el planeta Tierra, o por lo menos en las ciudades donde están urbanizadas, existen los semáforos. Y universalmente hablando, el rojo habla un alto total. El color ámbar, que algunos denominan amarillo, es la prevención para bajar la velocidad y detenerte. El verde, por supuesto, es siga. ¿Qué sucede cuando tú te pasas un alto o te cruzas estando la luz en rojo y 2 metros o 3 metros adelante ves al policía o la autoridad competente que te puede infraccionar? Decimos los mexicanos, sacón de onda. O simple y sencillamente alguien se robó algo y 2 cuadras adelante o 2 calles adelante ve la policía y luego sacón de onda y el temor se apodera de él. Bueno, pues para eso puso Dios las autoridades. Y a alguien que está haciendo lo malo, la conciencia que vamos a ver más adelante, su propia vida va a llevarle a un temor. Y esa es una ilustración. Y fíjense ustedes, ahora, la espada es la expresión máxima de autoridad que puede llegar incluso a la pena de muerte en el simbolismo de la espada. A ver, aquí podríamos entrar muchísimo, mis amados hermanos en la fe, porque la pena de muerte no fue instituida por el Código Romano,
ni tampoco en el gobierno de tal país. No, ¿sabes quién la estableció? Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Basta con leerse Génesis capítulo 9, versículo 6, más al ratito lo vamos a leer para ilustrarlo, pero Éxodo capítulo 20, porque hasta alguno pudiera decir, pero si la Biblia dice no matarás, precisamente premeditación, o sea, es un tema amplísimo, hermanos. Pero si leemos la Biblia en donde dice la ley del tailón, ¿verdad? En donde ojo por ojo, pie por pie, ¿verdad? Mano por mano, ¿qué estoy diciendo? Que esa ley no fue para que nosotros pasáramos, porque nosotros no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de ser justos, porque somos pecadores, somos personas imperfectas. Y los magistrados es a los que se les dio esa ley para que no se pasara de el castigo. Entonces, mis amados, pregunta: ¿hasta dónde se puede ejercer la autoridad represora? Cuando nos dice la palabra de Dios, llevar la espada es evidencia de que goza de potestad represora. A ver, ¿pero hasta dónde? Fíjense ustedes, esta cuestión es sin duda, pues, problemática. Y no se alcanzará un consenso sobre ello por las distintas posiciones personales y especialmente en aquello que tiene que ver con la pena capital. Con todo, sin entrar en posiciones a favor o en contra, Dios consiente la pena de muerte para el homicida convicto. Pero Dios es un Dios bueno y santo y perdonador, cierto. Pero Dios tiene misericordia, cierto. Pero Dios es Dios justo. Oiga, entonces, ¿la silla eléctrica es correcto? A ver, vamos a Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? No el código romano, no el código civil, no el código penal, respetables y establecidos dentro de la Constitución política, por lo menos de los Estados Unidos mexicanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíjese usted, Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre de sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amados, alcanzando hasta ahí la delegación de autoridad de Dios en el hombre, la espada en símbolo de muerte en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si el policía trae un arma, olvídese del calibre 22, 30, olvídese 30, olvídese. No la trae como un juego, es capacitado, es instruido. Y el hombre, cuando se enfrenta a los malhechores, no la trae únicamente nada más para decirles aquí estoy. Habla para defensa de la ciudadanía, dice la Biblia en Romanos, para tu bien. El abuso de autoridad es otra cosa y les vuelvo a decir por tercera vez, lo vamos a ver más adelante. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, inclusive, apúntele por ahí por favor, puede ponerle pausa si usted lo desea. Lucas capítulo 21, versículo 24. ¿Qué está apuntando? Que la espada es símbolo de muerte en el Nuevo Testamento. La espada es símbolo de muerte en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 21, verso 24. Hechos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 11, verso 34 y verso 37. Va de nuevo por si usted no lo alcanzó a escribir. Lucas capítulo 21, verso 4. Hechos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 11, verso 34 y verso 37. Entonces, mis amados hermanos en la fe, Dios pone a las autoridades para nuestro bien, para infundir temor al que practica el mal. Y entonces las autoridades se convierten en siervos del Señor. De modo que Dios pone un gobierno humano para gobernar a humanos.
Regrésate a Romanos, capítulo 13. Y vamos a ver en este pasaje, Romanos capítulo 13, otra vez de nuevo, si son tan amables, versículo 4. Dice el verso 4, porque es servidor de Dios. ¿Quiénes? Los magistrados, las autoridades, los jueces, son diáconos, son servidores de Dios. ¿Para quién? Para mi bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diácono. Aquí es la tercera parte del versículo. Pues es servidor, es diácono de Dios. Ahora fíjate. Y Dios es vengador para castigar al que hace lo malo. Amados, hace muchos años, en algún lugar, en algún país, fue sorprendido una persona en una casa habitación asaltando a uno de los habitantes de esa casa habitación. Entonces esta persona logró huir, pero amenazó a la persona que estaba en esa vivienda, muy cercana. Tiempo después, el hijo de esta persona pues logra saber cómo fue que lo amenazó y que iba a regresar como a extorsionarlo en otro tiempo. Fíjese tú muy bien. Y cuando esta persona se esconde, el hijo del propietario de la casa ve entrar a la persona, porque tenía un negocio, entra otra vez a extorsionarlo. Y esta persona, la hija del propietario, llega y logra de alguna manera pues orillarlo y llaman a la policía. Fíjense muy bien. Y cuando llega la policía, llegan varias patrullas para llevarse al asaltante, al ladrón. Gran parte de la gente salió de las casas y los relatos o las sugerencias de las personas fueron: le hubieran hecho aquello, lo hubieran golpeado, en otras palabras, lo hubieran hecho aquello porque la policía no hace nada. A ver, espérame tantito. Volvemos otra vez con el abuso de la autoridad y aún más también cuando algunas autoridades no hacen lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? El que es servidor, el juez, el policía, es servidor de Dios. Pero ¿quién va a aplicar la venganza? La Biblia dice que Dios es vengador para castigar al que hace lo malo. Y la última parte de la enseñanza en el versículo retoma el tema de la venganza personal que ya estudiamos en Romanos capítulo 12, versículos 19. En clases anteriores. Si al creyente se le manda dejar la venganza, es decir, la vindicación de los males recibidos en manos de Dios, aquí está una manera en la que Dios se vale para establecer justicia. ¿Por medio de quién? De gobernantes humanos. Otra vez la pregunta. ¿Y si aparentemente las autoridades no lo hacen? La Biblia nos va a contestar. Estos diáconos, ministros, jueces, autoridades, delegados, etcétera, 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 son puestos por Dios y por consiguiente son de Dios. Están a su servicio para estimular el bien y reprimir el mal. De otro modo, los gobiernos, mediante el ejercicio de autoridad, ejecutan la sentencia judicial divina sobre el malo. Ahora, fíjense ustedes, con todo, otra vez, cabe preguntarse, mis amados hermanos en la fe, ¿cuáles son los parámetros sobre el bien y el mal? ¿Hasta dónde se puede decir esto está bien, esto está mal? Esto es un abuso, esto no. Esto es justicia, esto es injusticia. Segunda pregunta. ¿Son componentes las autoridades para proponer los criterios que los rigen? Son competentes las autoridades humanas para proponer los criterios que los regulen. ¿Son competentes? La respuesta es definitivamente no.
Usted está diciendo que fulano, el juez fulano, mengano y pegano es un incompetente para... No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que ningún hombre puede establecer la valoración de lo que es bueno y lo que es malo. Lo que son valores absolutos y lo que no son. Porque el hombre mismo y sus valores son siempre relativos. Y el único que puede determinar lo que es bueno y loable a lo que es malo y penable es Dios. ¿Por qué cree usted que la Biblia es tan atacada? ¿Por qué cree que para algunos es correcto? ¿Sabes qué? Fulano de tal, Pancho López, que estaba en determinado lugar, abusó de su autoridad, entonces para él estuvo bien y es justo que salga de la cárcel, de acuerdo a su criterio, pero no delante de Dios. Para Filomeno Mata, él entonces, de acuerdo a su criterio, el robar, el abusar de la autoridad es bueno, de acuerdo a su autoridad, de acuerdo a su concepto de lo que él tiene como autoridad. Otro, ¿verdad? El hermano Macabeos puede decir, o el señor Macabeos puede decir, como estoy en el poder voy a hacer lo que yo quiera y voy a robar de acuerdo a su parámetro de moral, no así delante de Dios. Yo no estoy diciendo que las leyes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Pancho López es malo, que Filomeno Mata es malo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que el único que tiene el parámetro perfecto para determinar qué es bueno y qué es malo es Dios. Porque a final de cuentas, cuando se junta la Cámara Alta, la Cámara Baja, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y cada uno llegan a un consenso y están los constituyentes y se formula la constitución política de algún lugar, son hombres. Y Dios los ha puesto para gobernar a hombres. Y si Él ha determinado a poner a Pancho López, a fulano de tal, como puso a Hitler, como puso a otra persona, son servidores de Dios. Alguno dirá, Dios mío, pues qué Dios tan cruel. No, porque detrás de eso siempre hay una bendición para bien, dice Romanos 13:4. Ahora, mis amados hermanos en la fe, vuelvo a decirlo. Nadie puede determinar lo que es bueno y loable o lo malo y lo penable, sino solamente Dios, porque es perfecto. Pero ¿ante qué mundo nos enfrentamos, amados hermanos en la fe? Nos enfrentamos al humanismo y al relativismo, en donde Pancho López dice que para mí, de acuerdo a mi criterio, es lo correcto. Las leyes deberían de ser de esta manera. El señor Priscilo, que es un constituyente, está diciendo, para mí lo correcto es esto, aquello y lo otro. Porque creo que estamos en una sociedad moderna, etcétera, etcétera. Eso es de acuerdo a su criterio. Nos estamos enfrentando al humanismo y al relativismo. Para empezar, el humanismo. Ese humanismo actual propone como valor moral, un valor moral prioritario, lo que se le llama la nueva tolerancia. Y fíjese usted, el diccionario define tolerancia como la acción de reconocer y respetar las formas de vida de otros sin necesidad de compartirlas. Y este concepto es inaceptable ya para el pensamiento humanista. Fíjese muy bien el pensamiento humanista. No es suficiente con él, ¿verdad? No es suficiente para él con el que vive y deja vivir. Ese es un pensamiento humanista. Otro pensamiento humanista es: sé tolerante en estar de acuerdo en que cualquier posición y forma de conducta es tan válida como la tuya. ¿Qué quiere decir? El humanismo dice: vive tu vida y deja vivir. Para ti lo correcto es un matrimonio heterosexual, para mí no, dice el humanismo. Pero no te metas con nosotros. Para otros es: yo puedo tener amantes, muchas mujeres aparte de una esposa, o muchas esposas, porque para mí es lo correcto. Y te digo una cosa: no te metas conmigo. Ese es humanismo. Esa es su verdad.
Y el mundo está confundido. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y otro pensamiento humanista es: ser tolerante es dar aprobación y apoyo al modo actual de los demás. ¿Qué significa? Pancho López, te apoyamos. Te apoyamos con que bailen perreo en las primarias. Te apoyamos también con que los niños tengan educación de todo tipo, de todas las familias, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Muchas familias, hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque estamos en épocas modernas, no así delante de la Biblia. El resultado no puede ser otro que la relativización de valores. No existen verdades absolutas. Por tanto, la verdad, con un artículo determinado, ha muerto, y como consecuencia con ella también ha muerto la moral. El humanismo está postulando que el hombre es inseparable de lo que él hace. Amados oyentes, personas que están escuchando este mensaje, quiero citar un comentario del político francés Edgar Pizan, y comienzo, se abren comillas: la intolerancia no es simplemente la falta de solidaridad con otras personas, es el rechazo de los demás por lo que son, por lo que hacen, por lo que piensan y con el tiempo, simplemente porque existen. Fin de la cita. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué dice el humanismo? Que como yo no acepto la manera de vivir de Pancho López, que vive con Francisco o con Macario, entonces lo estoy rechazando. Como yo no estoy de acuerdo en que haya adopción, ¿verdad?, de dos personas del mismo género y que adopten a un niño, a una niña, como yo no estoy de acuerdo, entonces me están tachando de intolerante. Santo. No es el modelo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿se puede hablar de aborto? Muy bien, hay que ser tolerantes, dicen ellos, ¿no? Hay que permitirlo. Y como se necesita matar la conciencia, dicen que el producto recién concebido no es un ser humano, es solamente un grupo o un núcleo de células. Y entonces, para que se tenga una conciencia y de acuerdo a lo que ellos dicen y no se le llame asesinato, se necesita decirle: no es un ser humano, no es una persona, son células nada más. Entonces, mátenlo. Qué falta de, no solamente de humanidad, sino de principios, a más de eso, de conocimiento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amados, la propuesta filosófica del humanismo actual es radicalmente falsa. Afirmar que lo que hago representa lo que soy y las consecuencias del humanismo, que inclusive, mis amados hermanos en la fe, el humanismo se ha introducido en las iglesias. ¿De qué manera? Pues vive tu vida. Haz lo que quieras. Oraciones, entre comillas, centradas en el yo nada más. En el yo nada más. Se nos olvidó la oración modelo, el Padre Nuestro: venga tu reino. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo en los labios del Señor Jesucristo de las frases venga tu reino, significa hágase tu voluntad. Que Dios, que el Señor Padre Celestial haga el reino en nuestros corazones y en lo que hagamos en esta tierra. Y el mundo está haciendo completamente lo contrario. ¿Cuál es la consecuencia de este humanismo? La forma de vida heterosexual es tan digna de aprobación como la homosexual. Vive tu vida como sea. Bueno, ¿y qué ocurre con algunos matrimonios homosexuales? Depresión, suicidio, muerte. Dios mío. Y la aceptación del aborto no es una interrupción de la vida para los humanistas, sino un acto de expresión de libertad de la mujer. Para ellos es libertad. Entonces son las marchas, y haz aquello y haz lo otro. Y otra vez menciono la cita
cuando para apagar una conciencia de que es un asesinato, entonces se siembra una semilla que viene del infierno diciendo: no son humanos, son células. Y viene la culpa, viene la depresión. A más de esto, ¿cuál es el fruto del humanismo? El terrorismo es condenable por sus consecuencias, pero el terrorista no debe de ser discriminado, porque su pensamiento es tan digno de reconocimiento como cualquier otro. ¿Qué quiere decir? Como Pancho López puso una bomba, entonces, pobrecito de él, porque creció de una manera tan ruin, tan fea, que hay que pues no señalarlo, no criticarlo. Pobrecito del narcotraficante más buscado de todo el mundo, ¿verdad? Que está en Estados Unidos. Pobrecito de él, porque como fue tan rechazado, pero se nos olvidó que creció entre narcotraficantes, sus padres narcotraficantes, y que sabe de Jesucristo, sí es cierto, pero pobrecito de él porque está aislado en una sala de 4x4 donde hace mucho frío, es diabético, es hipertenso. Pobrecito de él, pero no por las personas que fueron asesinadas, secuestradas, obligadas, etcétera, etcétera. Eso es producto del humanismo. Amados, ¿qué encontramos en el relativismo al cual también nos enfrentamos? El relativismo de la moral es un caos que el humanismo actual está produciendo en la sociedad. Para estos, los valores humanos son relativos y nunca absolutos. Por ello es tiempo en el que se determina el cambio de los valores y por consiguiente el cambio ético de la sociedad. Póngale cuidado. El relativismo conduce a forzar la escala de valores de los demás para imponer, ¿qué? Los míos. En un malentendido concepto de libertad, ser libre no es hacer lo que quieres, sino lo que debes. El rechazo de ciertas formas de vida no es ya una afirmación de valores, sino un acto de discriminación, de modo que algunos, por rechazar sistemas de conducta, pueden ser llevados ante tribunales y acusados de intolerancia. Y la sociedad occidental está pasando por lo que es el cambio más peligroso de su historia. Y lo que antes era una desviación de conducta, ahora es una expresión diferente de modo de vivir. Lo que hace 30 o 40 años se decía, eso no es correcto, ni delante de la sociedad, ni en la familia, ni en ningún lugar religioso en donde haya aceptación de matrimonios del mismo género. Ahora la sociedad le llama un modo diferente de vivir. Acéptalo, no ante los ojos de Dios. Y 7 etapas de descomposición de una sociedad corrompida se muestran en Romanos capítulo 1, desde el verso 16, verso 18 hasta el verso 31. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles, y su comportamiento fue deshonroso, vergonzoso, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso para algunos es el libro aborrecible, pero para los cristianos y los hijos de luz es el libro más inspirado, el único libro inspirado por el Espíritu Santo que tiene luz y que muestra salvación, el que puede salvar su alma. Y la moral cristiana ya no es una referencia, sino un elemento de discriminación. El filósofo Fernando Savater, lo cito, en su escrito El mito nacionalista, afirma que la tolerancia es la doctrina de moda en la que todas las opiniones son iguales. Cada uno tiene su punto y todas deberían ser respetadas y alabadas. Fin de la cita. Órale. Y lo que quiere decir es que no hay manera racional de discernir entre ellas. La distinción fundamental para la convivencia entre el bien y el mal ha sido destruida, y con ella se está destruyendo la razón de ser, la conducta humana y de nuestra civilización.
¿Y cuáles son los resultados? Amados oyentes, amados televidentes, amados hermanos en la fe, están a la vista en miles de familias destruidas por intereses egoístas que están produciendo el descalabro más grande, con consecuencias sociales impredecibles, en generar miles de niños huérfanos con padres vivos. Y la desaparición de la verdad. Está desapareciendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y el desaparecerse la verdad lleva aparejada la desaparición de la virtud, de tal manera que el terrorismo es una opción de vida consecuente con circunstancias que lo motivan. Y cuando alguien se atreve a decir que la homosexualidad es una desviación de la conducta humana, se le acusa no solo de intransigente, sino de homofóbico, es decir, de enemigo de la humanidad y reo del asesinato de la libertad del hombre. El humanismo ha dado paso a la tiranía del individuo, lo más grave que se ha podido ocurrir en toda nuestra civilización. El humanismo está dando ocasión a la destrucción de cuantas referencias y valores mantenían los pilares de nuestra sociedad, destruyendo con ello el elemento nuclear que lo sostenía y que era la familia. La institución está en vías de extinción en el pensamiento humanista, porque se establece sobre valores absolutos que descansan sobre la moral cristiana. La Biblia, la familia es la institución creada por Dios. Santos, la civilización cristiana se sostuvo sobre verdades absolutas que orientan la conducta y, por tanto, la ética de nuestra civilización. Pregunta: ¿han dejado de tener validez los valores cristianos? Segunda pregunta: ¿hay alguna propuesta filosófica actual que pueda superarlos? El cristianismo auténtico, no el religioso o el meramente histórico, descansa en una relación vital con Jesucristo y en un segmento fiel y sus propuestas de vida. Ningún proyecto humanista puede superar la relación cristiana del amor fraterno. Ningún postulado humanista puede establecer un valor mayor que el de buscar el bien de otro antes que el propio. Ya lo escribiera el apóstol Pablo, que lo escribe en sus cartas, que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, sin afecto fraternal. Y el afecto fraternal se escribe y se traduce como amor a la familia. Y en los últimos tiempos, creo yo sinceramente que estamos viviendo los últimos tiempos, el amor por la familia se está desvaneciendo. Las propuestas de libertad del humanismo, basadas en lo que es bueno, en lo que beneficia a cada uno y le satisface, se estrellan con miles de ojos enrojecidos por las lágrimas de inocentes que son víctimas del relativismo con una conducta sin valores absolutos. Póngale cuidado. La violencia en las aulas es el resultado de haber dejado de enseñar a los niños en hogares, a los adolescentes en las escuelas, el respeto por los demás, y en base a un malentendido, la libertad, que no es otra cosa que el libertinaje. El día que el hombre sacó la Biblia de las escuelas, dejó entrar a Satanás. El día que el hombre, el padre de familia, dejó la Biblia, la hizo a un lado en su casa y dejó otras cosas, y se dejó meter otras cosas, se metió Satanás. ¿Dónde dice? Romanos capítulo 1, verso 16 hasta el 31. Un día intentaremos establecer de nuevo los valores del cristianismo en nuestra sociedad, pero tal vez, mis amados hermanos en la fe, sea demasiado, muy demasiado tarde. Dice la palabra de Dios: cerca de ti está en tu boca y en tu corazón.
que si confesares con tu boca y tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. El mundo se está colapsando. El mundo se está permeando de inmoralidad y pecado. El cristiano, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, es luz. No una luz, somos luz. Y esa luz que es Jesucristo, y nosotros tenemos a Jesucristo, ha venido al mundo para que nosotros anunciemos las buenas nuevas, porque el mundo se está colapsando en pecado. El mundo, familias inclusive que se llaman cristianas, están cayendo en el humanismo, en el relativismo. ¿Por qué? Por falta de doctrina. Se están conformando ya a cosas completamente que no dice la palabra de Dios. Falsos compañerismos, falsas doctrinas, todo ello perdición. Y el mundo está anunciando inclusive el dolor y la angustia. Está gimiendo. Es día de salvación. Usted que está completamente escuchando este mensaje y cree, mis pecados, ¿sabe? Mis pecados nadie los puede perdonar. Hay perdón en Cristo Jesús. Es que ya estoy tan involucrado en el cohecho, en el robo, en el secuestro. Venga Cristo Jesús. Es que he estado vendiendo mi cuerpo para el pecado. Venga Cristo Jesús. Es que también he hecho aquello y el otro. Venga a Cristo Jesús. Porque en Cristo hay salvación, hay luz, hay una verdad absoluta. Él es verdad absoluta. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, es salvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón, creyendo firmemente que a nosotros como tus hijos, que nos has lavado con tu sangre y nos has sellado con tu Santo Espíritu, hablas de nuevo a nuestro corazón y en muchos para despertar, para sacudir y para recibir tu palabra fresca y vivir el verdadero evangelio. Basta ya de seguir andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Que aquellos que no tienen a Cristo corren con desenfreno. Pero hoy el Espíritu Santo llama a su iglesia a despertar y a defender el verdadero evangelio. ¿Cómo? Orando y viviendo en santidad, buscando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, viviendo una continua santificación y un continuo arrepentimiento por el pecado. Hoy es el día en que el Espíritu Santo sigue llamando a sus hijos, a soldados, a hijos y a hijas, a las filas de la defensa de la fe. A no conformarse a lo que el mundo ofrece, sino a transformar el entendimiento y a levantar la bandera de Jehová de los ejércitos y ser victoriosos en el santo nombre de Jesús. No te dejes intimidar, no te llenes de temor, sino confías y haces lo bueno, dice el Señor, y levanta completamente tu frente, porque Cristo viene. Aliéntense los unos a los otros, anímense los unos a los otros, porque los días son malos, son perversos y nadie podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni la adversidad, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo. El que es santo, santifíquese cada día más. El puro, purifíquese cada día más y esté alerta porque Cristo viene. Y en esa confianza y en esa esperanza de tu misericordia, de tu amor y tu bondad, Padre Celestial, creemos que nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, nos has sellado, nos has redimido. Y en esa oración ponemos en tus manos a aquellos que has elegido. Y en este día, en tu misericordia, si tú así lo quieres, concedas el don de la salvación, el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y si usted hoy quiere venir a Jesús, no a una religión, sino a Jesucristo, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca
que Jesucristo se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, resucitándole, venciendo a la muerte, y a mí, perdonándome mis pecados y dándome la vida eterna. Soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y su Santo Espíritu. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina junto con mi espíritu, el Señor Jesucristo. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarle y dar gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que seguro el Espíritu Santo preparó para que su corazón recibiera a Jesús. Si esto ha sido así, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Lo esperamos en 8 días. Que Dios le bendiga, que tenga paz.